Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión Estatal Electoral les doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes al panel número 5, titulado Nuevos mecanismos de participación política como profundización de la democracia. Esto dentro del marco del encuentro anual RedGov 2019, Desafíos de la Gobernanza Electoral en tiempos de incertidumbre. Agradecemos su presencia y también agradecemos a las personas que siguen la transmisión a través de las redes sociales de la Comisión Estatal Electoral. Damos la bienvenida a las personalidades que integran el presidium de este evento. Como moderador, Leib Marstrain-Treden, muchísimas gracias. Alicia Licidini, Moisés Pérez Vega y Simón Pachano, quienes estarán presentes en este panel. Les damos un aplauso para recibirlos en esta tarde. Para dar inicio, me permito, como lo he estado haciendo, dar lectura de la síntesis curricular de nuestro moderador. Él es profesor asociado y director de estudios en el Instituto de Política Comparada de la Universidad de Bergen en Noruega. Ha trabajado como profesor en ciencia política en la Universidad de Tromsø, Noruega, y en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oslo, Noruega. Sus investigaciones se han centrado en instituciones políticas, desarrollo democrático, crisis e interrupciones presidenciales, golpes de Estado, sucesión presidencial y la vicepresidencia, reelección presidencial e historia constitucional. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto precisamente sobre estos temas de sucesión presidencial y vicepresidencia en América Latina desde la independencia hasta la actualidad, colaborando con Mariana Llanos en un proyecto sobre la reelección presidencial en región. Le damos la bienvenida a nuestro moderador, Leib Marstrain-Treden. Bienvenido. Gracias. Tenemos una hora para este panel, así que vamos a ir rápido las presentaciones, cada uno de 15 minutos, y voy a tratar de parar a los ponentes. Primero, Alicia Licidini, le voy a leer el currículo breve. Alicia es profesor titular en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Realizó la licenciatura de Sociología en la Universidad de la República en Uruguay, la maestría en Ciencias Sociales y el doctorado en Ciencia Política en Flaxo, México, y un postdoctorado en la Universidad de Maryland de Estados Unidos sobre democracia directa en América Latina. Sus líneas de investigación son la democracia directa, democracia participativa, la política latinoamericana, así como las protestas y las movilizaciones sociales y su articulación con los partidos políticos. Escribió varios libros y artículos sobre estas temáticas, dictó cursos de grado y posgrado en diversas universidades en América Latina, Estados Unidos y España. Es ministra suplente de la Corte Electoral de Uruguay para el periodo 2016-2020 e integra la red de politólogas. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, especialmente a Manolo, a toda la gente de RedGov, a Juan Manuel, que no lo veo, y por supuesto a Janina. Muchísimas gracias. Hablando de Janina, siguiendo sus indicaciones al pie de la letra, voy a hacer una presentación que ella me dijo que hiciera sobre el caso uruguayo. En general no suelo hablar mucho del caso uruguayo, pero esta vez sí. ¿Por qué voy a hablar del caso uruguayo? Bueno, esto tiene que ver justamente con el tema de la mesa, que habla de las democracias consolidadas. Uruguay, sin duda, es de los pocos países de la región. De hecho, solo 2 países, según el índice de The Economist y según otros índices, junto con Costa Rica, son considerados democracias consolidadas. Por obviamente varios indicadores que se toman en consideración, pero en general todos los índices coinciden en poner a estos 2 países como democracias consolidadas. En todo caso, por ahí la discusión es otros, por ejemplo, si incluir o no a Chile. En este caso, los únicos 2 países que cumplen con los criterios del índice de democracia de The Economist son estos 2 países.
Y acá lo que yo quiero plantear tiene que ver con cómo se imbrica la democracia directa con la democracia participativa. Vimos en el panel anterior varias cuestiones que tienen que ver con la democracia directa. Bueno, en un caso era sobre, en general, democracia directa en el mundo, en otro sobre el caso mexicano. Y lo que vimos es justamente que en todos estos, o en la mayoría de estos casos, estamos hablando de un fenómeno relativamente reciente. El caso uruguayo en eso es medio raro, por varias razones. Primero porque desde muy temprano, yo diría casi que con el surgimiento de los partidos políticos, se propone la idea de democracia directa. Así como son los partidos prácticamente los que inventan el Estado y el país. O sea, existen los partidos antes incluso que el Estado uruguayo y que el país como tal. Había dos disputas entre lo que llamaban colorados y blancos. Y uno de ellos, el Partido Colorado, ejerció una gran influencia en lo que tiene que ver con la construcción del país a partir de los partidos políticos. Pero acá un elemento importante de distinción, y esto tiene que ver con una pregunta que me hicieron hoy en la mañana, es que en el caso uruguayo, a diferencia de otros casos en América Latina, en el caso, por supuesto, muy diferente a México o Argentina o a Brasil, donde los líderes políticos eran líderes más allá de los partidos políticos. En el caso uruguayo, todos esos liderazgos son dentro de los partidos políticos. Los líderes crecen dentro de los partidos. O sea, no solo no son outsiders, sino que su importancia política siempre está en relación al partido al cual pertenecen. Este fue el caso de José Valle Ordóñez, que ya, como pueden ver, es una cita de 1916, ya apelaba al ejercicio de la democracia directa. En este caso, él lo hacía pensando justamente en referencia a las instituciones suizas. Él viaja a Europa y viaja especialmente a Suiza, y desde ahí surge su idea de que la ciudadanía tiene que acompañar de alguna manera la democracia representativa. No es la democracia directa en lugar de la democracia representativa, o sea, no hay versus, sino que es como un complemento. Lo que él propone, y por supuesto, insisto, imitando estas instituciones, incluso él en algún momento propone el colegiado también, viendo a Suiza como un ideal, es que la ciudadanía, por lo menos como mínimo, tiene que ratificar lo que hace el Parlamento. O sea, la idea de que como mínimo tiene que haber una consulta popular para ratificar las reformas constitucionales. Y de hecho, a partir de 1917, piensen qué temprano en la historia, ya se hace el primer plebiscito. Y a partir de 1934 y hasta 1967 se van incluyendo diversos mecanismos de democracia directa. Particularmente, para no extenderme en cada uno, lo más importante son ratificación ciudadana, es decir, toda reforma constitucional debe ser ratificada por la ciudadanía. Toda reforma constitucional. Este va a ser un modelo que después van a imitar otros países, como el caso de Venezuela, Ecuador, etcétera. Y es algo que va increyendo en el resto del mundo, ¿no? O sea, la idea de que la reforma constitucional es tan importante que debe ser como mínimo ratificada por la ciudadanía. En segundo lugar, la iniciativa ciudadana de reforma constitucional. Es decir, las propuestas de reforma pueden surgir, y de hecho surgen en el caso uruguayo, desde la ciudadanía, o sea, desde abajo, ¿no? Como mencionamos en el panel anterior. Y la otra iniciativa, que también es desde abajo, es que la ciudadanía puede derogar leyes aprobadas por el Parlamento. Tiene esa iniciativa, o sea, puede proponer que se haga una consulta popular para derogar una ley. Y de hecho esto se ha realizado también en el caso uruguayo. Ahora bien, estos elementos, como decía, estos elementos que son típicos elementos de democracia directa, se imbrican muy bien con los mecanismos de democracia representativa. Lejos de, en algunos momentos, por supuesto, los pueden cuestionar, pero no los han cuestionado de tal forma de que van en lugar de. Y lejos de ir en contra de los partidos políticos o de restarle poder a los partidos, mi idea, mi hipótesis, y eso es lo que trato de demostrar en mis trabajos, es que la democracia directa ha reforzado los mecanismos de democracia representativa en el caso uruguayo. Insisto mucho en esto, ¿no? Que esto es en el caso uruguayo. ¿Por qué es en el caso uruguayo? Por las características propias de un país donde los partidos políticos, aun cuando han perdido en relación a su historia
se han alejado de los ciudadanos en términos relativos, siguen siendo centrales. Las identidades políticas siguen siendo centrales. Son los partidos quienes organizan, digamos, el conflicto en Uruguay. Esto, por supuesto, no invalida que han ido creciendo cada vez más las organizaciones de la sociedad civil, que son, además, por cierto, y también esto tiene relación con discusiones anteriores, son organizaciones de la sociedad civil con cierta autonomía. Y cuando pienso en organizaciones de la sociedad civil, pienso, por ejemplo, en los feminismos varios que hay en Uruguay. Estoy hablando de las organizaciones estudiantiles, que son muy autónomas y muy independientes de los partidos políticos. Estoy hablando de los sindicatos que subsisten en Uruguay. Los sindicatos siguen siendo un actor importante en el caso uruguayo. Yo noto tres periodos, digamos, o tres momentos de la democracia directa en el caso uruguayo. El primero, que va entre 1917 a 1971, son consultas populares que básicamente hacen es ratificar reformas constitucionales, ratificar o rectificar, porque muchas veces han dicho que no a la reforma los ciudadanos, pero siempre son propuestas que presentan los partidos políticos. Es recién, en 1967, que por primera vez un partido político no tradicional, que es el Frente Amplio, que surge en el 71, que plantea una propuesta de reforma diferente. Pero hasta ese momento son solo los partidos tradicionales y se suma a estas propuestas el partido político de izquierda, que es el Frente Amplio. Luego viene lo que ya sabemos, el golpe de Estado, que va hasta el 84, pero acá hay una cosa, pasa en el intermedio algo muy interesante, que es el plebiscito. Los militares en el poder proponen una reforma constitucional, aunque no tienen, por supuesto, ninguna legalidad. Bueno, era una dictadura, no podía tener legalidad el plebiscito, pero lo interesante es que someten a consulta popular y aceptan la derrota. Por supuesto, no sin costo para la ciudadanía, fue varios días de gran represión sobre todo a los que estaban presos y de gran violencia, pero aceptaron. El hecho es que aceptaron el no a la reforma constitucional de la parte de la ciudadanía. Y además fue muy interesante porque el contexto, por supuesto, era absolutamente autoritario, y eso significa que no hubo prácticamente ni debates, ni publicidad en contra del no. Recordemos que había mucha gente que estaba o exiliada, presa, o que no podía de ninguna manera ir a votar porque era mostrarse con el riesgo de que fuera presa. O sea que a pesar de todas esas condiciones, eso es interesante porque eso da como mucho aliento a cuando uno piensa que los medios deciden todo, ¿no? O sea, en este caso, con todos los medios, por supuesto, a favor de la reforma, y la ciudadanía pudo decirle que no a esa reforma constitucional. Pero a partir con la vuelta de la democracia, a partir del 84, empieza a surgir una nueva forma de ejercer la democracia directa. ¿Por qué nueva? La primera vez que se ejerce el referéndum, que era la primera vez en la historia del país que se ejerce el referéndum, es para intentar derogar la amnistía que el Parlamento uruguayo le dio a los militares que violaron los derechos humanos. Esa amnistía se aprobó por mayoría en el Parlamento y entonces la minoría empezó a juntar firmas para tratar de derogarla. Esto no salió, o sea, se fue a consulta popular y la ciudadanía ratificó lo que había decidido el Parlamento. Esto puede ser considerado, y esto justamente hoy de mañana discutía con algunos integrantes, algunas preguntas que me hacían, era si eso puede ser considerado como un fracaso del ejercicio de la democracia directa. Yo, más allá de que el resultado no me gustó, y uno puede decir, bueno, la ciudadanía avaló de alguna manera, avaló lo decidido por el Parlamento, lo cierto es que hubo un debate interesantísimo a nivel de la ciudadanía. No hay persona en Uruguay que pueda decir, yo no sabía que los militares habían violado los derechos humanos. O sea, hubo un gran debate. La ciudadanía ratifica lo que dice el Parlamento por diversas razones. Eso lo he investigado. Creo que fue una manera de decir, bueno, sigamos para adelante, no retrocedamos en esta retomar la democracia, ¿no? Pero más allá del resultado que puede o no gustarnos, lo cierto es que fue una manera más de terminar, de cerrar con ese tema. O sea, de darle una cierre por lo menos legal. Insisto, puede o no gustarnos si el tema siguió por otras vías legales, porque además esto es un elemento interesante. Frente a esta derrota de parte de las organizaciones de los derechos humanos, que fueron los principales promotores, y de la izquierda que apoyó esto, inmediatamente se acepta la derrota y se dice, bueno, vamos a seguir buscando caminos legales.
Siempre los caminos legales para tratar de lograr que al menos algunos militares vayan presos. Y de hecho eso se logra. Se van buscando como, bueno, los mecanismos legales para intentar que al menos los más importantes, como fue el expresidente, un expresidente de facto, fuera preso, y de hecho fue preso. No, puede ser. Sospechoso, a mí me parece sospechoso. Bueno, voy a ir más rápido. Más rápido todavía. Bueno, a partir de entonces decía, sigo con un ejemplo más que me parece importante. También hubo otro referéndum que sí salió, que sí se aprobó, que fue, ¿se acuerdan que en la década del 90 hubo una serie de privatizaciones en toda América Latina? Uruguay no iba a escapar a esa onda neoliberal y además teníamos al lado nada menos que la comparación con Argentina y nada menos que con Menem. Entonces se aprobó en el Parlamento efectivamente una ley que privatizaba todo. O sea, cheque en blanco, privatizan todo al estilo menemista. En ese momento estaba, en el caso de Uruguay, el presidente era Lacalle, padre, ¿no? Ahora está el hijo. Bueno, la cuestión es que se movilizaron los sindicatos, en primer lugar, diciendo, no podemos permitir esto, tratemos de derogar esta ley. Y efectivamente se fueron sumando ciudadanos, se fue sumando partidos políticos también, por supuesto el partido político de Frente Amplio también fue un gran protagonista, y lograron derogar esta ley, que fue realmente un logro histórico. Y además un logro que resultó ser, en términos económicos, efectivamente algo muy bueno, ¿no? Porque mientras en Argentina vemos una serie de privatizaciones corruptas, ineficientes, con empresas privadas carísimas, Uruguay mantiene sus servicios esenciales tipo luz, agua, teléfono, etcétera, en manos del Estado funcionando muy bien, ¿no? Y esto me parece que es algo como interesante. Bueno. Como decía, a partir del 89 empiezan surgen estos referéndums, pero después, como saben ustedes, durante 15 años gobernó el Frente Amplio, ¿no? Que es la izquierda. En ese contexto se aprobaron una serie de leyes, en especial lo que se llamó la Agenda de Derechos. Uruguay aprobó el aborto, aprobó el matrimonio igualitario, aprobó la legalización de la marihuana, aprobó la ley trans, o sea, una serie de derechos importantes, varias normas relacionadas con la infancia, es decir, un avance importante. ¿Qué hace la derecha? Intenta tomar estos mecanismos de democracia directa para derogar estas leyes. Esto es interesante porque tiene mucho que ver con la discusión previa sobre la relación entre democracia directa e izquierda y democracia directa y derecha. Es decir, los mecanismos son mecanismos. Los puede usar la derecha, la izquierda, los puede usar alguien bueno o malo o con buenas o malas intenciones. Pero lo cierto es que en ninguno de los dos casos se lograron las firmas requeridas para derogar estas leyes. A pesar de la movilización de los sectores más conservadores, incluso partidos conservadores y organizaciones de la sociedad civil que estaban en contra del aborto. Y simplemente lo digo como anécdota, el día del intento de derogar la ley, incluso hasta Tabaré Vázquez, de izquierda, fue a votar para derogar esa ley. Pero no lo logró. Y también se intentó derogar, ahora muy recientemente, la ley trans, y tampoco, a pesar de que aparentemente no gozaba de mayoría, las encuestas no daban como que la ley trans tenía mayoría, una cosa es esa y otra cosa es derogarla. Hay como un pasito ahí que el uruguayo, por lo menos los uruguayos, no están dispuestos a dar. Y termino con... Voy cerrando, antes que me muestre el papelito. También le dijo que no a otras cosas la ciudadanía uruguaya. Hubo dos intentos claramente de corte punitivista. Esto es muy, bueno, para los argentinos es Patricia Bullrich, digamos. Es esta idea de aumentar las penas, más cárcel, eso, más punitivismo en general, bajar la edad de que puedan ir presos en Uruguay es a partir de los 18 años, la idea es bajarlos a los 16. Bueno, hubo dos intentos, dos propuestas de reforma constitucional de parte de sectores de derecha y que no alcanzaron las cifras para que fueran aprobados. Entonces fue también, otra vez, acá la ciudadanía diciendo no. En este caso hay un problema de diseño, bueno, esto lo hemos hablado mucho con Janina, porque no hay una papeleta por el no. O sea, se vota solo por el sí, lo cual para mí es un error gravísimo. Pero lo cierto es que para ganar tiene que tener la mitad más uno de los votos. Y en ninguno de estos dos casos se llegó a esa cifra. Entonces, ¿cuáles serían, muy rápidamente, los efectos potenciales de la democracia directa en aquellas democracias que sí están consolidadas, ¿no? Y esto, insisto,
bueno, espero que podamos discutirlo, pero en este caso es una democracia consolidada y por lo tanto eso es un elemento a favor de la democracia directa. La primera cuestión, y esto vengo insistiendo hace mucho tiempo, tiene que ver con que la democracia directa, al menos en el caso uruguayo, y por supuesto esto de replicar en otros casos es difícil porque el diseño legal no es igual, porque las condiciones no son las mismas, pero lo cierto es que yo creo, y esto lo he dicho hace muchos años que vengo diciéndolo, que ha permitido canalizar la insatisfacción, la demanda por la vía legal. No es el único mecanismo posible, pero es uno de los mecanismos que pueden permitir que en lugar del estallido que termina en que rompo todo y quemo todo, efectivamente en una iniciativa. Entonces, me parece que si la ciudadanía lo tiene a mano y sabe, y tiene además, por supuesto, sabe que puede usarlo y que eso tiene un efecto, lo usa. En el caso uruguayo está claro, lo usa a la derecha y lo usa a la izquierda. Lo usan los sindicatos, con mayor o menor éxito, pero lo usan. Incluso cuando, insisto, cuando digo no tienen éxito, lo estoy diciendo que no se aprueba, pero el tema se instala en el debate público. Y eso a mí me parece que es un avance en la democracia. Decía entonces, la democracia directa promueve un involucramiento. Hoy hablamos de los jóvenes que están por ahí alejados de los partidos políticos. En Uruguay también pasa lo mismo. Y sin embargo, fueron los fundamentales para que no saliera el plebiscito. Ya termino. Fueron fundamentales para que los plebiscitos punitivistas no fueran aprobados. En los dos casos, los jóvenes fueron centrales. En un caso porque los afectaba directamente, porque efectivamente bajaba la edad de diputabilidad, pero en el otro no los afectaba, igual fueron centrales en la movilización. Es decir, yo creo que acá en esta cosa de los jóvenes es muy importante esto, ¿no? Que tengan vías para canalizar la insatisfacción y la demanda social. Ya termino, ahí les dejo para que lean. Y simplemente termino con una pregunta, volviendo siempre a Hirschman. Y la pregunta se las dejo planteada, que es si puede ser la democracia directa una voz, una manera de evitar la salida. Cuando digo evitar la salida, es evitar la salida del sistema. Es decir, que los ciudadanos sigan confiando en la democracia representativa usando mecanismos que son propios de la democracia directa o la democracia participativa. Muchas gracias. Gracias. El siguiente presentador, Moisés Pérez Vega, es consejero electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, institución en la que ha sido titular de distintas direcciones como Educación Cívica y de la Unidad Editorial. Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría de Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor de investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El doctor Moisés Pérez Vega obtuvo el primer lugar en el 8º certamen nacional sobre la fiscalización y rendición de cuentas organizado por la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación. También recibió el primer lugar por la tesis de maestría, Las fuentes institucionales de la disciplina partidaria en México, la legislatura número 58 de la Cámara de Diputados 2003. El reconocimiento otorgado por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco en febrero de 2006. La palabra es suya. Muy buenas tardes. Un gusto estar en este evento tan importante y tan pertinente de la Red Gov, que aglutina académicos notables de México, de América Latina y de España. Saludo amablemente al doctor Manuel Alcántara. Un gusto volver a saludarlo, y a amigos colegas, a Yuri, a Víctor Alarcón, a la comisión que también nos extiende la invitación. Agradezco su gentileza de participar en este evento, al presidente Mario Garza y a todos los consejeros que integran este instituto. Una disculpa por mi estimado Leib, hacerte leer ahí un complicado currículum en español, pero bueno, lo importante es pues dialogar, abrir un espacio para comentar
pues temas que son muy actuales en términos de nuestras democracias, lo que está sucediendo con ellas. Yo voy a proponer algunos esbozos, no unas reflexiones conclusivas, sino una serie de reflexiones para abrir discusión sobre diferentes temas que considero deben problematizarse, deben cuestionarse para tratar de tener mejores condiciones para ejercer la democracia, tanto la llamada democracia representativa como la democracia participativa. La mesa plantea hablar de nuevos mecanismos de participación política. Yo, al igual que la doctora Alicia, observo una área importante de reflexión en los mecanismos de democracia directa. No son los únicos para profundizar la democracia, pero creo que son mecanismos actuales que en el caso mexicano han sido, a diferencia del caso uruguayo, como lo escuché ahora, pues no han tenido los resultados deseados. Yo diría que ha sido una política fallida de mecanismos de participación ciudadana, como han estado diseñados, como se han implementado a nivel federal y a nivel local. Obviamente con casos aislados, con algunos casos exitosos o de enseñanza, pero en general la política de mecanismos de democracia directa en México, pues prácticamente se puede decir, con los matices que esto implica, pero decirlo con todas sus letras, ha sido un fracaso. Y esto implica repensarlo, diseñar o rediseñar estos mecanismos para que funcionen bien. Bueno, y sobre todo mi reflexión va enfocada al caso de México, ¿no? Bueno, primero que nada, ya lo sabemos, los diagnósticos, lo voy a repetir un poco, a recalcar, la democracia está debilitada, tiene amplio descrédito, está fatigada, también aquí se ha mencionado, y también lo ha dicho un famoso historiador cultural belga, David Van Reybrouck, que fue autor de un libro que suscitó un debate contra las elecciones sobre buscar nuevos mecanismos más allá del mecanismo electoral para obtener legitimidad democrática. Entonces, el régimen democrático actual no atraviesa sus mejores momentos en el mundo, no solo en México. Después de su auge mundial a fines del siglo XX, hoy es objeto de cuestionamientos, inconformidades y propuestas disruptivas. No se cuestionan los valores y principios del régimen democrático, cuya superioridad axiológica y política es racionalmente inatacable, aunque hay que decir que ha aumentado cada vez más el porcentaje de latinoamericanos que ponen cuestionamiento a la democracia como una forma de gobierno legítima. Ya prácticamente estamos hablando que la mitad de la población considera que es viable otro tipo de forma de gobierno distinta a la democrática por mecanismos distintos a los democráticos. Entonces, lo que se cuestiona es el ordenamiento institucional y operativo, más allá que los principios, que se ha dado la democracia en el siglo pasado y que se muestra inapropiado e inefectivo para responder a las condiciones, cambios, problemas y tendencias sociales de las últimas décadas, con el resultado de que la sociedad pierde la confianza en la capacidad directiva del gobierno democrático, que se encuentra cada vez cuestionado y emproblemado. Son diversas las causas que se han originado la inefectividad social del actual arreglo democrático, pero una causa importante y visible es la deficiente representatividad política. Son innumerables las fallas en la representación, las que se pueden advertir, pero irremediablemente caen en la responsabilidad de actores de las democracias actuales, como son los legisladores, los gobernantes, los funcionarios, los cabildos, los partidos políticos, etcétera. Entonces, la relación entre ciudadanía y representantes políticos es actualmente precaria, desacoplada, inestable e injustificada. Entonces, ante el descrédito de la forma como se ejerce esta democracia representativa, en un hartazgo, en amplia frustración con el régimen democrático, se ha abierto, se ha explicitado, se ha demandado cada vez más la necesidad de una mayor participación ciudadana. Y aquí voy a hacer algunas reflexiones como en tres
momentos. Primero, propongo problematizar, cuestionar la noción misma de participación ciudadana. ¿Para qué sirve la participación? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Es conveniente regularla o no? Se alude a ella para resolver problemas que van desde la identidad colectiva hasta la eficiencia gubernamental, pasando por los más rebuscados caminos de la representación y los más sencillos instrumentos de decisión colectiva directa. Entonces, lo que quiero aquí reflexionar es que no demos por dada la conveniencia de la participación. Tenemos que seguir reflexionando cuándo es adecuada hacerla, cuándo, por qué canales, bajo qué principios, en qué ámbitos, a qué nivel, y por supuesto no está excepta de diferentes cuestionamientos. Por ejemplo, hay un riesgo, una crítica que tiene que ver con la que vincula la trampa de la participación con los retorcidos objetivos de políticos populistas y gobiernos autoritarios, enmascarando las decisiones en sospechosos mecanismos de consulta directa, barren con los complejos tornillos de un sistema de pesos y contrapesos y se deshacen de oposición partidista, fiscalización legislativa y supervisión judicial. Es decir, la idea es no pontificar la participación. Lo comentaba ayer Janina en su conferencia, no hay que idealizarla, hay que ponerla en sus propios términos, conociendo o refiriendo sobre sus alcances, sus limitaciones y, por supuesto, sobre su conveniencia. Pero el asunto es que no está exenta de problemas la noción de participación. Otra discusión que tiene que ver, o una crítica, es la consabida tensión entre legitimidad y eficiencia. Sabemos que entre más busquemos niveles de legitimidad, esto tiene un costo de lograr decisiones eficientes en términos de tiempo, de actores, de recursos que se necesitan para tomar esa decisión. Solo por mencionar algunos de los dilemas o de las tensiones que hay o de las críticas que hay en torno a la participación. También no considerar que todo el mundo quiere participar, ¿no? Concebimos que todo el mundo quiere participar cuando la participación, hemos visto, nos guste o no, tiende a ser, tienden a participar una parte no tan amplia de la población, ¿no? Es deseable que haya más, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que partir de esta visión un poco más realista y de estas tensiones para tener una visión pues mucho más realista y quizás desencantarnos menos a la hora de analizarla y de reflexionar sobre ella. Un segundo aspecto es, ya un poco lo comentó Alicia de manera muy, muy clara, lo voy a decir también de manera muy de pasadita, la discusión o la tensión entre representación y participación. Coincido con ella, no son modelos contrapuestos, tienden a ser modelos que tendrían que estar mejor engarzados, tendrían que estar mejor aceitados, de manera que mutuamente se refuercen tanto la dinámica de la representación con el apoyo de la legitimación, de la participación popular en diferentes aspectos o en diferentes ámbitos. Acá lo que ha sucedido es que esta idea de la representación ha tendido a tener una noción de ciudadano muy estrecha, que es la noción de elector, y esto ha generado una noción muy empobrecida de la representación sin considerar que van de la mano o tendrán que ir de la mano representación y participación política. En este sentido, retomo una reflexión del doctor Luis F. Aguilar, quien recientemente ha reflexionado sobre esto, y voy a leer unas pequeñas líneas. Dice, la representación es real y efectiva, sí, y porque su contenido es el producto final de una interlocución del representante con los ciudadanos representados, de quienes permite conocer y valorar sus posiciones y expectativas a través de un proceso dialógico que incluye discusiones, controversias, aclaraciones, explicaciones y ajustes mutuos. La representación es esencialmente acción. Es acción dialógica, acción intersubjetiva a través de la cual se conocen, depuran e integran las posiciones de los ciudadanos representados y son insumos de leyes y las políticas. En síntesis,
para él, y coincido con esta visión, no hay representación sin participación ciudadana, participación en modo de interlocución y acuerdo racionalmente justificado. Y otro tema para cerrar, ya para no pasarme en el tiempo, es a partir de estas visiones y de pensar críticamente la participación, los tiempos, las formas, las modalidades, y también de no desvincularla con la dinámica representativa, la dinámica participativa, es que creo que tenemos que repensar los mecanismos legales de participación ciudadana, sobre todo en el caso mexicano. En el caso mexicano tenemos leyes prácticamente en todos los estados, en 29 de los 32 estados tenemos leyes, pero son mecanismos que prácticamente no se usan, no se utilizan, porque tienen una forma legal defectuosa, umbrales altos para activarlos o lagunas que eso provoca que posteriormente puedan ser impugnadas y que no se concrete la voluntad popular. Entonces considero que tendría que haber una definición o un repensar estos mecanismos con sus alcances bien definidos, qué es lo que se busca con cada uno de ellos, pensando que hay diferentes tipos de estos mecanismos, los deliberativos, los de información, los de decisión, etcétera. Y por último, pues lo que propongo en el caso mexicano es que estos mecanismos o se han visto en el caso mexicano como la solución, como una ficción de que van a resolver los problemas de la participación cuando esto no es así. Tienen que ser precedidos de mecanismos también o de incluir de manera muy importante mecanismos de diálogo, como ya lo comenté anteriormente, de deliberación, porque si solamente se deja a la idea del voto a la decisión, esto es muy empobrecido y también supone riesgos, como ya lo comenté al principio, de mecanismos que pueden ser, digamos, no encuadrados en una dinámica democrática, deliberativa y que solamente pongan al ciudadano en un dilema de aprobar o rechazar una decisión. Tiene que enriquecerse estos mecanismos. Creo que el caso uruguayo, a mí ahorita que estaba exponiendo Alicia, me pareció muy aleccionador porque creo que es una experiencia donde la representación y la democracia directa han ido de la mano y estamos hablando de hace muchos años. Y en el caso mexicano estamos hablando de que estas legislaciones tienen 10, 15 años y obviamente tenemos que dejarlas que avancen, pero tal y como están, si no las modificamos, si no las repensamos, prácticamente no van a funcionar. Por aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Perfecto de tiempo también. El siguiente ponente es Simón Pachano, que me ha dado el permiso de resumir el resumen. Simón es doctor de Ciencia Política por la Universidad de Salamanca en España, es máster en Sociología por Claxo en Ecuador y licenciado en Sociología y Ciencia Política en la Universidad Central de Quito, Ecuador. Y desde 1996 es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o sea, Flaxo, Ecuador. Simón, la palabra es suya. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a la comisión por acogernos a quienes formamos RedGov y felicitar a Juan Manuel por todo el trabajo que ha hecho en la organización. Yo voy a ser muy breve, voy a tratar de no interrumpir la siesta merecida que ustedes tienen y yo me voy a referir básicamente al tema de la participación, pero de manera un poco más implícita que lo que han hecho los contertulios de esta mesa. Y voy para ello a basarme en un trabajo que estoy desarrollando tanto en Flaxo como con el grupo de análisis 50+1, que estamos preparando el análisis, digamos, de los datos de la POP, del
la encuesta de la POP para el caso ecuatoriano, y que lo publicaremos en el mes de enero. Y también me baso en un trabajo que vengo desarrollando en los últimos meses en Flaxo sobre congruencia entre élites y ciudadanía. Por lo tanto, es un trabajo en desarrollo el que voy a presentar. Con el permiso de Janina, voy a basarme en una cronología. Ella ayer cuestionaba las cronologías. Voy a empatar un poco con lo de Manuel, o los ciclos, las cronologías. En todo caso, es bonita la provocación, digamos, ¿ya? Primero, cuando... A ver, es que yo no veo desde acá, está mal puesta ¿me puedes pasar el micrófono? Prefiero hablar. Gracias. Se descuenta este tiempo, ¿no? Si hacemos una periodización a partir de la vida de los partidos, podemos decir que tenemos un primer momento que es el de transición a la democracia, en donde coexisten los partidos tradicionales con los nuevos y digamos que tienen un periodo que va, digamos, hasta cuando se consolidan lo que se podría decir los partidos de la tercera ola. Podríamos decir que hay una cierta consolidación con diferencias grandes dentro de los países, etcétera, pero que alrededor de la década mediados de la década de los 80 hasta fines de los 90 tenemos un periodo de cierta consolidación de sistemas de partidos. Hay estudios suficientes al respecto que nos dan la idea precisamente de consolidación de partidos y consolidación de sistemas de partidos. Es decir, hasta ese momento, si se quiere, la participación ciudadana está fundamentalmente encauzada por partidos que obtienen cierta legitimidad, que tienen respaldo, que tienen continuidad. Se pueden ver indicadores como la volatilidad, que es relativamente baja en esos momentos. Hay un número efectivo de partidos también relativamente bajo en la mayor parte de países. Es decir, los indicadores clásicos para medir partidos y sistemas de partidos nos dicen que hay una cierta consolidación en ese momento. En la mañana se decía si es que hubo alguna vez afecto para que haya desafecto. Posiblemente sí. Este momento podemos hablar de que hubo cierto afecto por los partidos y por la política, tal vez un entusiasmo por estas nuevas democracias que se habían instalado en la región. Sin embargo, asistimos a partir sobre todo de los años 90, más o menos hasta el año 2005, con variaciones, por supuesto, a un momento de crisis y colapso de los sistemas de partidos. Yo creo que hablar de colapso es un poco equivocado, porque el colapso significa una ruptura inmediata e imprevista. Creo que más bien es una crisis que va un deterioro, un ocaso lento en muchos casos de los sistemas de partidos. En muy pocos casos, quizá el peruano es un caso de colapso previo al fujimorismo y con Fujimori, digamos, es el fin de ese sistema de partidos. Pero los otros creo que son muertes lentas que obedecen a una serie de elementos que de alguna manera voy a ver más adelante. Esto es sustituido por el surgimiento de liderazgos fuertes en la mayor parte de los partidos, que podría decirse son líderes anti- y suprapartidos. Es decir, no solamente son líderes que están encima de los partidos, que surgen de ellos en algunos casos, en otros no, surgen en contra, pero son líderes que claramente no tienen en su ideario, en su programa, una idea de consolidar un partido político, de consolidar una forma organizativa que les sobreviva a esos liderazgos. Estoy pensando, por supuesto, en Hugo Chávez, en Rafael Correa, un poco menos en Evo Morales, que tiene una idea no tanto de partido tradicional,
pero sí una idea de una organización que vaya más allá de él, posiblemente a pesar de él, digamos, ¿no? Porque posiblemente su idea no era tanto esa, sino, como lo vimos, era seguir en el partido, pero el partido yo creo que le sobrevive, o esa organización que es un conjunto de movimientos sociales bastante interesante. Y creo que pasamos al momento actual, que es el de la política sin partidos. Esta sería una periodización muy general, que creo que todos la conocemos, todos hemos leído una cantidad de literatura al respecto. Simplemente esto tiene como objetivo, digamos, refrescar algunas cosas. Lo que interesa quizá es mirar cuáles son las causas de estos movimientos, digamos, de este final que tenemos, el final hasta este momento, que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Primero yo diría, hay unas causas que podríamos llamarles estructurales y que tienen que ver con la época de auge económico, también político, lo que hablaba hace un momento, el entusiasmo, el afecto, en fin, pero auge económico sobre todo, y la última oleada de auge, del auge de las commodities, ¿no? Pero luego la crisis, ¿no? Y creo que hay una causa que ya se habló en la mañana, que veíamos en el análisis sobre el informe del PNUD, no digo la exposición del PNUD, sino el análisis sobre el informe, digamos, esta inclusión precaria de muchos sectores sociales, es decir, sectores que fueron incluidos en el momento de auge, que fueron incluidos también por políticas focalizadas, por programas específicos, y que, sin embargo, no pueden mantenerse en ese nivel porque es una inclusión precaria, precisamente porque está dada por factores que no son permanentes y no son estructurales. Un poco esa preocupación que veíamos en la mañana. Hay otros factores o otras causas que podríamos decir son las que vienen de la agencia, es decir, de la acción de los actores políticos. Y yo diría, tiene que ver con algo que podríamos llamarle una glaciación política, una especie de congelamiento de la política, en donde mueren una serie de especies, digamos, biológicas, empresas, los propios políticos y los propios partidos políticos. No es, digamos, el aerolito o el meteoro que cae y destruye a los dinosaurios. No son dinosaurios, son más tipo mamuts que mueren por la glaciación, ¿no? Es decir, que hay digamos, una forma diferente, porque es una forma lenta de ir desapareciendo y de no dejar, digamos, el espacio para una renovación de esas mismas especies o de otras. Y creo que algo que se ha dicho a lo largo de todo el seminario, los peligros del presidencialismo. Hemos recordado mucho a Linz y creo que vale también recordarlo en otro aspecto que no se tocó explícitamente en aquellas exposiciones en las que hicieron referencia a Linz, que es el de la legitimidad dual que plantea el presidencialismo. Esta legitimidad dual en donde hay una legitimidad de voluntad popular en el presidente y otra en el Congreso, en el legislativo, creo que es un elemento fundamental que nos explica mucho del choque que se produce. Y obviamente el de los liderazgos personalistas a los que me refería, es decir, la solución que se encuentra para los problemas, ¿no? Desde la agencia política, desde los actores, es el de fortalecer liderazgos. Liderazgos que, insisto, en algunos casos provienen de los propios partidos y en otros casos son fuera de los partidos. Y hay un tercer grupo de causas que podríamos llamarle, son causas de estatus, digamos, ¿ya? Y que tienen que ver con una cosa que podríamos usar un neologismo
diciendo hay una desinclusión, o sea, una pérdida de la inclusión. Lo que me refería hace un momento, esta idea de que primero fueron incluidos y luego pierden esa inclusión. Y pierden la inclusión no solo en términos económicos, sino en términos de su estatus en la sociedad. Por ejemplo, en las manifestaciones en Chile, evidentemente hay un factor socioeconómico importante, pero hay un factor de exclusión de otros tipos que son fundamentales para explicar el grado de violencia, por ejemplo. Y lo mismo podría decir en las manifestaciones de Ecuador recientemente. Y creo que también la presencia de nuevos issues, digamos, de nuevos temas, ¿no? Lo que hemos visto, el caso de los temas trans, los temas de aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con, digamos, afecta a la crisis de los partidos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Yo creo que una consecuencia importante es que se pasa del voto, pongo el voto en general, pero podría decirse la expectativa, más allá del voto, prospectivo, es decir, la gente que votaba por tener un futuro mejor, que era el comienzo de la democracia y el momento del auge. Yo quiero tener un futuro mejor, pero se pasa a un voto retrospectivo y es el antes estuve mejor. Y entonces viene una posición de una reacción muy fuerte en contra de la propia política y una posición que viene a ser muy reaccionaria en definitiva. Creo que en alguna medida Brasil nos da una idea en eso. Y creo que también tenemos que mirarlo desde la posición de las personas en términos de lo que se llama egotrópico, es decir, yo actúo porque esto me conviene a mí, voto con el bolsillo, ¿no? Pero también hay una visión, y ustedes ven tanto en los datos que veíamos en la mañana de Latino Barómetro como en los datos de la POP, que hay un pesimismo respecto al futuro del país, no solo al futuro personal. Y eso impacta muy fuertemente. Y es algo que normalmente lo hemos tomado, digamos, como algo secundario. Y por último, yo diría, entonces, si volvemos a la periodización, tendríamos, ¿no?, que tenemos un momento de auge, tenemos un momento de una insatisfacción generalizada, y ahí acudo a algo que, me faltan 2 minutos, algo que plantea Ludolfo Paramio, este paso de la desafección o el desencanto explícito al implícito. Es decir, yo me desencanto del partido por el que voté, luego me desencanto del otro partido por el que voté, y esto lleva a una espiral en que me desencanto de la política en su conjunto. Y entonces el final es que hay digamos, un rechazo generalizado a la política. Y termino con que volvemos también a otro autor que lo hemos citado mucho, a Hirschman, y tenemos entonces las salidas que son ya no la lealtad. La lealtad se planteó antes, la lealtad estaba en el momento en que los partidos existían, pero ahora quedan la salida o queda la voz. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos hechos? Simplemente la voz, ya no es la salida. Lo que estamos viendo es la voz, pero es una voz que no sabemos hacia dónde va y no es una voz institucionalizada. Y termino invitándoles, así como hizo Claire en la mañana, invitando a leer un libro reciente que acaba de ser publicado, que hemos compilado Francisco Sánchez y yo, Assessing the Left Turn in Ecuador, que está publicado por Palgrave, y que tiene un precio muy barato para ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 ponentes. Tenemos
8 minutos para preguntas, es lo que me han dicho por ahí, así que yo no voy a ni intentar resumir lo que han dicho, sino voy a dar la palabra. Ya tenemos 1, 2 y 3 manos ahí, comenzamos por ahí. ¿Hay un micrófono? Bueno, comenzamos con Jennifer. Ok, muy bueno todo. Una pregunta muy específica para Simón. Breve. Estoy muy interesado en las teorías de la pérdida de estatus de grupos. ¿Puedes definir cuáles grupos y cuál estatus han perdido en Chile y Ecuador recién? Sí, gracias a todos los integrantes del panel, excelentes exposiciones. Un razonamiento de orden general, que obviamente está abierto para quien lo quiera contestar, y una pregunta específica para Simón, a partir de su interesante caracterización sobre las dinámicas que van obteniendo los partidos. El comentario general sería un poco, bueno, se ha invocado mucho a Hirschman, y entonces se ha hablado mucho de la salida y de la voz, pero no se ha hablado nada de la lealtad. Entonces, y en ese sentido, la idea precisamente, retomando esto, y ahí me lleva precisamente a la pregunta concreta a Simón, el valor de la lealtad evidentemente implicaría que las condiciones en las cuales los actores consideren que el juego debe seguir siendo jugado, es decir, cómo y bajo qué condiciones realmente en algunos de los otros paneles se hablaba un poco de esto, ¿no? De la forma en que tú puedes convencer a la ciudadanía de que se mantenga en el juego o que busque nuevas condiciones para el juego, y la verdad es que en muchas ocasiones lo que vemos que ahora muchos de estos líderes vienen con un discurso de que estas reglas no sirven, y las reglas que pueden funcionar en todo caso pues van a ser reglas muy contingentes y muy precisas, ¿no? Y en ese sentido, estos líderes, pues evidentemente al prescindir de los partidos, y ahorita lo estamos viendo en el caso de México, digamos un poco dentro de tu caracterización, sí me gustaría ver cómo tú estás viendo el caso de Morena, es decir, con un presidente que realmente no le está requiriendo mucho tener un partido organizado. Es decir, como un partido que no está cuajando como partido, ya también se dijo en otras intervenciones, y que realmente esto pues sí puede marcar un estilo de liderazgo muy particular, en tanto que este presidente no se está preocupando de saber si puede tener o no condiciones para que su partido gane en 21 o en 24. Él confía en que simplemente su carisma, o en todo caso el legado que pueda dejar de políticas consolidadas y construidas, pudiera ser más que suficiente para seguir generando ese efecto de arrastre en el proceso electoral. Y yo no sé si ese estilo de liderazgo pudiera encontrar alguna semejanza en otras experiencias que tú mejor que nadie conoce, en el caso latinoamericano, bajo este argumento que tú has propuesto, y eventualmente yo no sé si a partir de lo que también se dijo en las mesas anteriores, esto también puede ser un efecto de irradiación sobre lo que pudiéramos esperar realmente de una era sin partidos, ¿no? O sea, y con fuertes liderazgos cada vez más consolidados en este tipo de prácticas, como las que, por ejemplo, en primera instancia las estamos experimentando en el caso mexicano. Muchas gracias. Gracias. Por aquí. Y la última pregunta allá, y después hacemos una ronda de respuestas. Gracias. Buenas tardes a todos. Hablar de representación y participación ciudadana. ¿Dónde queda lo que les acabo de mencionar cuando tenemos alcaldes en algunos estados de este país que están en la cárcel y están ejerciendo su responsabilidad? ¿Qué mensaje le estamos dando a los jóvenes? ¿Y dónde están las leyes electorales? Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bien, siguiendo un poco lo que comentaban sobre la política en su conjunto, a mí tenía una suerte de inquietud, quizás juvenil, pero que quisiera expresar para ver qué es lo que opinan ustedes. Ya en la ponencia de Yair hablaba sobre la transformación institucional
En la mesa pasada, Claire estaba diciendo sobre la brecha de implementación en los mecanismos de participación. Y entonces a mí me surge la inquietud de que la transformación institucional significa que tiene que cambiar la gente que está dentro de las instituciones. En esta brecha de implementación hay alguien que está implementando y que no lo está haciendo de manera correcta. Entonces, se me vino a la mente que José Woldenberg decía que había un déficit pedagógico de la ciudadanía, que no podíamos entender todavía que la transición democrática en ocasiones va lenta y requiere un aprendizaje. Yo lo que le quiero externar es qué opinión les merece si también se puede decir que hay un déficit pedagógico de las personas que están implementando. Es decir, el doctor Alcántara mencionaba que hay un nuevo demos, quizás hay nuevos mecanismos, nuevos instrumentos, nuevos partidos políticos, pero habrá nuevos funcionarios. Y esto es lo que yo tengo la inquietud, porque la mayoría de ellos salen de las universidades donde nosotros estamos trabajando. Algunos de ellos han sido alumnos de nosotros y la experiencia que yo tengo en el gobierno pareciera que no se ve reflejado, ¿no? Estos cambios que van constante en la academia, pero que en la parte gubernamental no se están dando. Solamente quería externar eso. Gracias. ¿Le damos chance a ustedes a una ronda de respuestas? ¿Lo hacemos en orden de presentaciones, Alicia? Bueno. Ok. Yo simplemente quería hacer dos comentarios. En relación a la lealtad, que me parece fundamental cuando habla Hirschman, efectivamente la lealtad, yo diría, son doble. En el caso, por ejemplo, uruguayo, funcionan en dos sentidos. Primero es hacia las reglas de juego. ¿Por qué? Porque funcionan. Efectivamente, si se aceptó, bueno, acá se hizo mención a justamente la última elección en Uruguay, nos fuimos a dormir sin saber el resultado de quién era el presidente y nos fuimos a dormir, digo, tranquilos en el sentido de que no teníamos duda de que no iba a haber fraude y que al otro día o en 3 días, que en este caso demoró 3 días, íbamos a saber exactamente cómo ganaba o cómo perdía. Y no hubo ningún drama. Nadie salió a manifestar, se aceptó la gente del Frente Amplio aceptó la derrota, el Partido Nacional salió a festejar como correspondía. En ese sentido hay una lealtad muy fuerte. También hay una lealtad todavía que subsiste hacia los partidos políticos. En menor grado que lo que fue históricamente, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, sí, pero no hay una pérdida importante, o sea, hay todavía una lealtad. O sea, justamente lo que mostró la segunda vuelta es que incluso aquellos frente amplistas desencantados después de 15 años de gobierno dijeron, pero igual voto al Frente Amplio, porque mantienen esa identidad. El voto en blanco que se propuso, varios sectores propusieron votar en blanco, fue irrelevante, fue el menor en la historia. O sea, por lo cual muestra que la lealtad partidaria es fuerte. Y en ese sentido me gustaría hacer mención a esto de que me parece que es más diverso. Me parece, no quiero hablar en nombre de Yanina, pero me parece que cuando se discutía esta cosa de los ciclos, me parece, yo por lo menos lo interpreté, como que hay una gran diversidad en América Latina y que entonces es complicado, porque yo podría decir, bueno, Uruguay es una excepción. No, porque en Argentina también hay partidos políticos y está clarísimo lo que está pasando hoy en Argentina. Esta transición sin gente en la calle, o sea, con gente en la calle festejando, pero no manifestando. Está bien, en Chile no hay partidos, en Perú no hay partidos, en Venezuela no hay partidos, pero en el resto de la América Latina más o menos hay partidos. En algunos más, otros menos. Efectivamente, en el caso de Bolivia, el MAS existe. Es más, yo lo veo como muy diversa América Latina. Entonces me parece que en ese sentido, como esto de los ciclos, es difícil, me parece que cada vez es más difícil esta cosa de presentar los ciclos. Creo que por ahí dejaría. Gracias. A ver, sobre lo que comenta Víctor de la lealtad, me parece también muy, muy interesante. Algunos dicen que la elección de 2018 fue esa válvula de escape que permitió que mucho descontento se canalizara a través de la opción de Morena, pero en particular con el líder, con Andrés Manuel, ¿no? Entonces, creo que esa lealtad está en muchos sentidos empujada o direccionada hacia el líder. No sé qué tanto a las reglas del juego, aunque no se ha roto, digamos, tuvimos elecciones en márgenes aceptables, de institucionalidad, de respeto, también por el margen también de victoria que fue muy amplio, pero creo que considero que esa lealtad sí, o ese descontento se canalizó
o se jugó con cierta lealtad al sistema, pero gracias, quizás puede ser de manera contradictoria, hacia el líder, ¿no? hacia Andrés Manuel López Obrador, pero sí reconfiguró el sistema de partidos de manera muy, muy importante, ¿no? Creo que ahí es un tema a analizar. Sobre el tema de las brechas de implementación de los mecanismos, sobre cambiar a las personas, yo creo que en el caso mexicano, lo que yo advierto es que son mecanismos pensados prácticamente para no implementarse. O sea, están con altos, no todos, obviamente no puedo generalizar, ¿no? Porque hay experiencias locales, está la Ciudad de México, donde tiene una experiencia participativa de muchos años, con plebiscitos antes de que incluso estuviera regulado, con una sociedad más movilizada. Pero en general los mecanismos en estados, ¿no? En el norte, en el centro y en el sur, son mecanismos que no están bien pensados o bien diseñados para que sean cercanos a la gente y que tengan, digamos, finalidades de incidencia en lo público, en las políticas públicas. Creo que está centrado mucho en nuestra visión de la participación, o entendemos mucho en México la participación con mecanismos, cuando me parece que es totalmente inadecuado, erróneo, ilusorio, pero creo que una gran parte de la responsabilidad son malas leyes, ¿no? No están bien diseñadas, bien pensadas, con mecanismos, con reglas, bien reguladas, etcétera. Y por supuesto que está la responsabilidad también de quien los implementan, en este caso las que le corresponden a las autoridades electorales, pues también lo digo. Ahora que soy funcionario electoral, tenemos ese reto de esa pedagogía, pero creo que esa pedagogía no ayuda porque cuando se enfrentan los ciudadanos a la práctica no va a servir de nada miles de spots o de volantes del Instituto Electoral de Nuevo León, de Jalisco, si los mecanismos no los sienten cercanos, no los sienten eficientes, ¿no? Entonces creo que está el reto, por un lado, de las autoridades, pero sobre todo de repensar, ¿no? De darle la vuelta a estos mecanismos, pensando en mecanismos deliberativos, argumentativos, que generen también, no solamente que lleven a la cuestión del voto, sino que generen más esquemas de debate informado sobre diferentes temas. Rápidamente te comento, por ejemplo, en Jalisco tuvimos una consulta de una ciclovía. Muchos estuvieron en contra de que la hiciéramos, bueno, de que la aprobáramos porque decían que no era adecuado, porque estaba quizás en riesgo un derecho humano. Lo que privilegiamos nosotros fue el derecho a la participación, y lo que sucedió desde mi punto de vista fue como una escuela cívica, porque se pusieron en debate las diferentes posturas, generamos también esquemas de diálogo que no estaban en la ley, pero la autoridad, en este caso nosotros, tuvimos como pues creo que fue una decisión atinada de generar debate público, y al final el resultado fue legítimo, ¿no? Pero por supuesto también el tema de las personas, pues también tienen que cambiar su mentalidad, su chip, y de que estén mucho más, digamos, comprometidos con la ciudadanía y con estos mecanismos, ¿no? Sí, gracias. Primero, respecto a los ciclos, Alicia. Yo creo que los ciclos son un recurso para la política comparada, y tenemos que definir ciclos a partir de ciertos parámetros o de ciertos hechos, de ciertas variables, y nos sirven precisamente para saber qué países están dentro del ciclo y qué países no. Y esa pregunta es ya básica, el por qué están y por qué no están. Si estudiamos el giro a la izquierda, no todos los países de América Latina se insertaron en el giro a la izquierda, pero es una época que no podemos dejar de llamarla así, y obviamente tenemos que pensar por qué Colombia no fue parte del giro a la izquierda, y en mi opinión voy a plantear algo provocador, creo que Argentina tampoco lo fue, pero bueno, entonces, pero en fin, eso primero. Segundo, respecto a lo de la pérdida de estatus. Yo me refiero fundamentalmente, digamos, a toda la idea un poco de la visión de Ingelhard y algunos otros estudiosos de la cultura política, en fin, pero también de temas mucho más, si se quiere, materiales. El caso chileno, muy claramente, hay una inclusión en términos económicos que no necesariamente es una inclusión social. Hay déficits muy grandes en educación, en salud, y lo que veíamos en la mañana, ¿no?, en términos de la desigualdad. Y eso genera un tema de no inclusión
en términos, si se quiere, de percepción de la propia gente. Y un elemento importantísimo en el caso chileno es el nivel realmente deplorable de las pensiones de jubilación, de retiro, ¿no? Es decir, la gente, ¿por qué estalla ahora y no estalló hace 15 años o hace 10 años? Porque la gente se está jubilando ahora con el sistema de pensiones, el famoso de las AFPs. Las AFP son un excelente sistema de captación de recursos financieros, pero un pésimo sistema de jubilación de la gente. Una persona que ha estado ganando, por decir, un empleado de algún lado, que está ganando $2,000, se va a jubilar con $400. Entonces, las expectativas y la pérdida de estatus ahí es material. En los otros casos, el hijo de una familia, de una población de Santiago, que no puede no puede tener una buena educación, él tiene un problema de estatus real en términos de no poder ascender en la escala social, no poder insertarse en puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Tercero, respecto a lo de Víctor. Bueno, la lealtad, sí, la lealtad era dada en un momento porque se apostaba a este juego. Y se apostaba a este juego por lo que señalaba yo de alguna manera, había una visión prospectiva. Yo voto por un futuro mejor. Yo voto porque me ofrecen algo. No solo me ofrecen demagógicamente, sino que había cierta certeza de poder conseguir eso. Pero cuando vienen momentos de crisis, vienen retrocesos, etcétera, entonces esta visión ya no es prospectiva, es retrospectiva. Y miro que yo tuve un pasado bueno y que el futuro que me espera es muy malo. Y entonces pierdes la lealtad. Es eso, por ahí digo yo, es el tema, ¿no? Por otra parte, creo que sobre el caso de Morena, no, obviamente no me atrevo a decir nada. Lo único que sugeriría a los colegas es hagamos más política comparada, miremos lo que ya pasó. Posiblemente eso sea un buen, digamos, una buena guía para responder tu pregunta, ¿no? Pero no me atrevería a decir mucho más. Lo que sí diría a partir de eso es que el momento en que miremos lo que pasó, con gran parte de los procesos, y yo creo que la enorme mayoría, y sigue siendo Uruguay la excepción, la enorme mayoría de los países que hicieron el giro a la izquierda, pero también de los que no lo hicieron, es que no crearon un path dependence. Es decir, no dejaron establecidas, ¿no? Pautas para que eso pueda continuar más allá de los líderes, más allá de los partidos o más allá de los procesos que pueden llamarse revolución ciudadana, no sé qué otras cosas y las 4 que conocemos, ¿ya? Es decir, creo que ese es un tema importantísimo. Pero este tema nos lleva además a algo que yo quería señalar en la presentación y Leif no me dejó y tampoco me deja en este momento. No, y es que creo que tenemos que volver a un debate que lo tuvimos hace añísimos y que por lo menos en el ámbito de la ciencia política nos descuidamos. Y es el de los modelos de desarrollo. ¿Ya? Porque el problema es que estamos viendo que el modelo de desarrollo neoliberal, llamémosle, el de desarrollo hacia afuera, de liberalización, etcétera, etcétera, claro, tuvo efectos importantes, nadie niega, en algunos aspectos estabilizó la economía, en fin, ¿no? Pero estamos viendo esto de no incluyó a la gente, bueno, pero el otro modelo tampoco lo hizo. El otro modelo tampoco deja bases firmes y vamos a ver qué es lo que pasa con los países que hicieron todo esto. O sea, entonces tenemos que volver a discutir el modelo de desarrollo. No sé, el caso uruguayo puede también decirnos, ahí tenemos una especie de mini estado de bienestar. Tú decías, en Uruguay los servicios siguen siendo parte del Estado, etcétera, y se administran bien. Bueno, eso tiene que ver con un estado de bienestar que creo que es eso. Bueno, gracias. No, yo es una cosita, es para reivindicar mi crítica a los ciclos, es que creo que justamente, por ejemplo, y eso me hago cargo porque yo también
me incluyo en eso de hablar de el giro a la izquierda, lo que mostró justamente toda esa literatura sobre el giro a la izquierda fue que era muy mala y que no pudimos predecir nada y que justamente excepto el libro que tuyo, por supuesto, ese que es una maravilla, pero en general no, y me incluyo totalmente. Creo que no explica nada, explica muy poco el giro a la izquierda, y que vos pongas, que vos saques a Uruguay de ese caso, prueba aún más que tiene que ver con la historia uruguaya y no con que haya hecho un giro a la izquierda. Bueno, gracias a todos, a los tres ponentes. Con eso cerramos este panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero vamos a invitar a la consejera Rocío Rosiles que nos acompañe para hacer entrega. Ella hará entrega de 2 reconocimientos a Moisés y a Leib. Hará entrega de los reconocimientos. Reconocimiento para Leib y el reconocimiento para Moisés. Ahora le pedimos también al secretario ejecutivo Héctor García nos acompañe para hacer entrega del reconocimiento de Alicia y el reconocimiento de Simón. Y hacemos la toma de fotografía oficial. Muchísimas gracias. Invitamos a la consejera y el secretario, así como a los panelistas, a pasar a su lugar para dar paso al siguiente momento, que ya es el último, con el cual vamos a estar cerrando este encuentro anual RedGov 2019.